Tal Alejandro? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, profe? Todo bien, todo bien. Vamos a esperar un chiquitito a ver si entran más tus compañeros, si no le arrancamos con todo, ¿sí? Dale, profe, dale. Bueno, voy a dar inicio, voy a presentar y me decís a ver si sale la pantalla, ¿sí? Sean todos bienvenidos a una clase más de geometría analítica y vectores uno. Bueno, continuando con nuestra clase anterior, la última clase fue sobre las cónicas de hipérbola y ahora vamos a ver también una parte de hipérbola y algunas partes de las coordenadas polares. Recordando otra vez, las cónicas, en este caso tenemos una elipse cuando la excentricidad era igual a 1, una parábola. Cuando la excentricidad es menor que 1 tenemos la elipse, y cuando la excentricidad era mayor que 1 teníamos la hipérbola. Ya habíamos visto la definición de la elipse y también las formas que tenía la hipérbola. También ya estuvimos viendo estas relaciones pitagóricas. Ya habíamos visto también este ejercicio. La hipérbola con centro en el origen, la propuesta 3, el cuarto. Ya hablamos también de las hipérbolas conjugadas y de la equilátera. Y acá tenemos la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola, que es la trasladada, ¿verdad?
Y esa es la que voy a mostrar ahora. Entonces dice discutir el lugar geométrico de la ecuación 9x cuadrado menos 4y cuadrado menos 54x más 8y más 113. En este caso tenemos que hallar la forma que va a tener, es decir, si es que nos queda esta primera forma en donde acá el eje real o el eje transverso queda sobre x y acá sobre el eje y. Vamos a ver cuál es el que le corresponde, ¿verdad? Si nos queda en esta forma o si nos queda en esta segunda forma. En este caso lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Tenemos que hacer un despeje, ¿verdad? Tenemos que armar la parte del trinomio cuadrado perfecto de los numeradores, de este primero y del segundo. Y tenemos que obtener en el otro miembro 1, ¿verdad? Y acá tengo 0 en el segundo miembro. Entonces lo primero que tengo que hacer entonces es, voy a habilitar mi lápiz. Entonces lo primero es escribir mi ecuación. Ya tengo acá 9x cuadrado menos 4y cuadrado menos 54x más 8y más 113 igual a 0. Y acá vamos a hacer un despeje, ¿verdad? Entonces saltó mi lápiz. Entonces acá voy a tener 9x cuadrado menos, voy a ir agrupando acá las x con las x, 54x, y el que tiene y cuadrado voy a poner con el que tiene y, ¿verdad? Menos 4y cuadrado con más 8y, y este término independiente 113 que está positivo, al pasar al otro miembro va a pasar con signo negativo. Todavía no me quedó igualado a 1, pero ahora tengo que ir armando mi trinomio. Lo primero que tengo que hacer entonces, ¿qué es? Primeramente hacer un factor común. Acá tengo, por ejemplo, un término, dos términos. Acá 1 y 2 para la x, 1 y 2 también para y. Entonces, lo primero que voy a hacer es un factor común entre 9 y 54. El factor común es 9. Puedo quedar entonces acá 9 por, entonces acá adentro va a quedar x cuadrado menos 54 dividido 9. ¿Cuánto me da 54 dividido 9? En este caso sería 9 por 6, profe. 6, ¿verdad? Entonces Sí. sería acá 6x, y acá dejamos para un tercer término que va a ser positivo, claro. Y acá el negativo va a quedar fuera del factor común, en este caso entre 4 y 8, el factor común menos 4 queda adentro, entonces y cuadrado entra positivo y el otro va a entrar negativo. Entonces, acá voy a tener 8 dividido 4 me queda 2y, y este tercer término tiene que ser positivo, cierro paréntesis, acá me queda otra vez menos 113. Todavía lo único que hice es factorizar para poder ir armando mi trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que poner mi tercer término para cada variable, en este caso variable x y para la variable y, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Tengo que fijarme acá en la variable de primer grado, el coeficiente, en este caso es 6. Entonces voy a dividir con 2 este coeficiente 6 y voy a elevar al cuadrado. Ese le tengo que sumar y restar. Pero ¿qué pasa? A ese que le resto, aquí en este caso por ejemplo, el que le resto va a pasar sumando. Entonces, pero tengo que tener cuidado que tiene que quedar multiplicado por el 9. Entonces va a quedar 9 por 6 sobre 2 al cuadrado, por un lado. Acá ya voy a tener mi tercer término y acá también voy a hacer de la misma forma acá en esta parte. Pero con la diferencia que acá yo le voy a dividir con 2 el coeficiente de y en la primera, en este caso es 2, no es 6 sobre 2. Voy a elevar al cuadrado. Y acá también se suma y se resta. Pero en este caso ese que se resta por el signo negativo, que tenía que pasar positivo, se queda otra vez con qué signo. ¿Con qué signo pasa el otro miembro? Acá por este menos 4 con signo negativo, ¿verdad? Entonces voy a tener menos 4 por 2 sobre 2 al cuadrado.
Entonces voy a ir teniendo, acá me queda ya el trinomio formado, 9 por x cuadrado menos 6x, 6 dividido 2 es 3 al cuadrado, me da más 9, menos 4 por y cuadrado menos 2y, 2 dividido 2 es 1 más 1 al cuadrado es 1, ya se formó. Y acá me queda entonces menos 113 más 9 y acá me queda por 9 por, acá me queda también 9, ¿verdad? Y acá me queda también, entonces, este me queda, no, acá me equivoqué porque este entra con signo negativo, este le vuelve a cambiar pues. Entonces queda multiplicado pero queda otra vez positivo. El signo acá me equivoqué, sí. Entonces acá tiene que ser también más 4 por 1, ¿verdad? En este caso tenemos, sería, entonces nos quedaría 113 más 9 por 9, 81 más 4, ¿verdad? Entonces acá voy a tener, ¿cuánto me va a dar acá? Acá voy a tener entonces 9 por x cuadrado menos 6x más 9. Acá me queda menos 4 por y cuadrado menos 2y más 1. O sea que ya podía dejar ahí el como trinomio cuadrado perfecto. Acá, ¿cuánto me da esta operación aquí? Menos 28, profe. Menos 28. Y acá me queda entonces 9. Y acá me queda x menos 3 al cuadrado menos 4 por, acá voy a tener entonces y menos 1 al cuadrado. Y al dividir todo con menos 28, entonces voy a tener acá no, estaba bien este signo acá. Este signo acá estaba bien. Este pasa restando pues porque ahí estaba. Ahí está. Tiene que ser menos 4 ese. Y ahí entonces, ¿cuánto me queda acá? Negativo, ¿cuánto me queda? Este se suma con este. 36. ¿Cuánto? Menos 36. 36. Ahí está. 36 negativo, ahí está. Entonces dividimos todo con menos 36. Entonces acá queda y menos al cuadrado sobre menos 36. Y acá esto queda también 9 sobre x menos 3 al cuadrado sobre menos 36. Entonces acá voy a tener, este es igual, está de más acá. Entonces voy a ir teniendo aquí 1. Entonces mi eje imaginario va a quedar sobre y, ¿verdad? Entonces voy a tener, acá va a ser 36 con 9 se puede simplificar. Entonces me va a quedar menos x menos 3 al cuadrado sobre
36 dividido 9, 4, ¿verdad? ¿Sí? Acá va a ser más. 36 dividido 4 es 9. Entonces queda sobre i menos 1 al cuadrado sobre 9. Igual a 1. Entonces voy a ordenar. Voy a poner entonces i menos 1 al cuadrado sobre 9 menos x menos 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces me queda mi eje real sobre i, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí ya tengo entonces mis elementos que voy a necesitar, ¿verdad? Acá ya puedo hallar mis elementos principales. Cuando me dice discutir significa que tengo que hacer todo lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los datos que tengo, voy viendo entonces lápiz. Tengo al cuadrado, esto me queda i menos al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces ahí ya veo perfectamente, de acuerdo a mis datos, que a al cuadrado es 9, en donde a va a ser igual a más menos 3. B al cuadrado es igual a 4, en donde B va a ser igual a más menos 2. Y lo que me va a faltar es C. Y la relación pitagórica para C es, va a quedar, recordemos que en la hipérbola C tiene que ser mayor que A y B. Entonces C cuadrado igual a cuadrado más B al cuadrado. A y B tengo, entonces acá puedo ir solucionando, ¿verdad? Mi primera solución parcial entonces va a ir quedando. C igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. En donde C va a quedar, va a ser 3 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz cuadrada. C va a ser igual a 9 más 4. Y la raíz cuadrada es de 9, 10, 11, 12, 13. Y la raíz cuadrada de 13, ¿cuánto es? Más o menos, ¿cuánto? Tres coma sesenta cinco cinco, bro. ¿Cuánto? 3,60. 3,65, 3,6, ¿verdad? Prácticamente. Sí, sí. Bueno, 3,6. Bueno, a partir de ahí entonces ya puedo hallar todo lo que venga, ¿verdad? En este caso voy a tener entonces mis vértices, mis focos, ¿verdad? Va a estar todo sobre I. Entonces voy a tener primero, este le llamé primera solución parcial. Vamos a la segunda. Mi solución, continuamos acá. Pongo otra vez solución. Segunda, ya puedo hallar los vértices principales. En este caso, vértices principales va a quedar sobre K, es donde tengo que moverme. Entonces H es el que va a mantenerse constante. Entonces V1 va a quedar entonces H, y en el otro va a ser K más A, en donde mi vértice 1 va a quedar entonces H. ¿Cuánto era que resultó acá? Mi centro
Voy a poner acá mi centro. Recordemos que es HK. Entonces mi centro es, como no cambió el signo, es 3 y 1. 3 y 1. Significa 3 para H y 1 para K. ¿Está bien? Entonces acá va a ser H, habíamos dicho que es 3, entonces acá es 3 y acá tiene que ser 1, el valor de A había resultado 3, ¿verdad? Entonces es 1 más 3, entonces el vértice principal 1 queda en 3 y en 4. Y el 2 va a quedar, el vértice principal siempre, el siguiente, H, K menos A. Entonces el segundo vértice queda en 3. Acá voy a tener entonces 3. Y en el otro voy a tener 1 menos 3. Entonces mi vértice va a quedar en 3 y menos 2. Luego voy con los vértices secundarios. Vértices secundarios. Es decir, tiene que quedar sobre B, ¿verdad? Voy a tener entonces B1, entonces mi constante se va a mantener K, ¿verdad? En este caso entonces voy a tener en B1 H más B y K va a ser la constante, entonces voy a tener en B1 H es 3 más B era 2 y K era 1. Entonces B1 queda en 3 más 2, 5 y 1. Luego voy al siguiente vértice secundario, B2, va a quedar en H menos B y K. Entonces B2 va a quedar en 3 menos 2, 1. Y B sub 2 queda entonces 3 menos 2 es 1, 1. Luego queda mi foco. El foco queda entonces, el foco queda en, tiene que quedar también lo mismo que el vértice principal. Tiene que quedar en H y acá va a estar en K más C, mi foco 1. Foco 1 entonces va a quedar en 3, 1 más el valor de C era 3,6. Entonces mi foco 1 queda en 3. 1 más 3,6, 4,6, ¿verdad? Y luego el foco 2 queda en H, K menos C. Entonces queda el foco 2 en H es 3, K es 1 menos 3,6. Entonces queda el foco 2, queda en 3 y en menos 2,6, ¿verdad? 1 le quito a 3, me queda menos 2,6. Sí. Después, ¿qué más nos queda? Lado recto, ¿verdad? Vértices principales, acá los focos. Este ya está. Este es mi tercero. Después mi cuarto. Entonces, el lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a. 2 por b, el valor de b era
3, ¿verdad? No, el valor de b, ¿cuánto era? A ver un poco, era 2. 2 al cuadrado sobre el valor de a. El valor de a lo que es 3. Entonces acá nos queda 4 por 8, 8 dividido 3. 8 tercios, ¿verdad? Luego nos queda la excentricidad. Quinto entonces, la excentricidad. Excentricidad era igual a C sobre A. El valor de C, 3,6, dividido el valor de A, que es 3, ¿verdad? 3,6 dividido 3, ¿cuánto me da? 1,2. 1,2. Es mayor que 1 y debe ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque es la hipérbola, ¿verdad? Luego nos queda la asíntota. El sexto. Recordemos que la asíntota era la recta. Entonces, recta rectas asíntotas. La asíntota en este caso me queda en I menos K igual a más menos A sobre B por X menos H. Esa es la fórmula. Entonces reemplazamos. Entonces el valor de K era 1. Entonces es I menos 1 es igual a más menos el valor de A. Había resultado 3. El valor de B había resultado 2, ¿verdad? Por X menos el valor de H es 3. Y acá separo y tengo mis dos rectas. Acá tengo por un más el más y otro el menos. Este tiene que cruzar, no se olviden, por la diagonal principal de los vértices principales y los vértices secundarios, que ahí teníamos que armar una figura geométrica. Y en las diagonales tiene que pasar la asíntota, que son perpendiculares, ¿verdad? Y con eso quedaría con respecto a lo que es esta ecuación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, luego la propuesta que tengo es el siguiente, para dejarles, ¿verdad?, este ejercicio como tarea. Dice que sería el 2 hallar la ecuación de la hipérbola con focos en los puntos
en los puntos foco 1, F1, sería 3,6. Y foco 2 sería 3 menos 4. En este caso, como mi foco queda, se mantiene otra vez constante. En este caso se mantiene constante. En este caso se mantiene constante H, ¿verdad? Entonces, acá tengo 3 y acá tengo 3 también. O sea que es parecido al anterior también. Entonces, por un lado, y la longitud también me da. Y la longitud del eje transverso es igual a 8. Esa es la propuesta entonces. Hallar la ecuación de la hipérbola con focos en los puntos F1, 3, 6 y F2, 3, menos 4. Primero que nada, la forma que va a tener mi hipérbola, la forma que va a tener nuevamente en este caso es como queda constante H, ¿verdad? H se mantiene constante H, entonces donde varía es en la segunda parte sobre la ordenada. Entonces significa que tengo la propuesta entonces de la forma que va a tener, forma de la ecuación, va a quedar en I menos K al cuadrado sobre A cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero que nada ponemos nuestros datos, ¿verdad? Y de acuerdo a los datos, tenemos también focos. De acuerdo a los focos ya tenemos esta forma de los focos. El foco 1 queda entonces en H, el otro va a ser en K más C. Significa que mi foco 1 le corresponde a 3, 6. Y a mi foco 2 le corresponde H, K menos C. Entonces el foco 2 le corresponde 3 menos 4. Entonces a partir de ahí voy entonces hallando comienzo con mi primera solución parcial, ¿verdad? Lo primero que de acuerdo a como acá me da, entonces, ¿qué es lo que...? Y también sabemos que el eje transverso, ustedes saben que el eje transverso ¿a qué se refiere? Se refiere a 2A, a 2B o a 2C. ¿A cuál de ellos se refiere? ¿Se acuerdan? Eje transverso se refiere al eje real, al diámetro mayor, a 2A, ¿verdad? Entonces 2A es igual a 8, en donde el semieje transverso o eje real, en este caso el eje real es 2A, eje transverso es lo mismo, es equivalente, ¿verdad? Entonces A acá es igual a 8 dividido 2, que es 4, entonces más menos 4. Ya tengo eso.
Y con estos elementos del foco puedo también hallar el elemento C. Entonces voy a armar mi sistema. En este caso tengo acá el foco 1 y tengo acá mi foco 2. Entonces por un lado foco 1 voy a confrontar. Sabemos que H es igual a H, H igual a H, entonces K más C va a ser, K más C va a ser igual a 6 y K menos C va a ser igual a menos 4. Entonces voy a armar dos ecuaciones, ¿verdad? K más C igual a 6. Tengo mi primera ecuación, luego K menos C, K menos C va a ser igual a menos 4. Acá tengo mi segunda ecuación. Y ahí se me armó un sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Se puede resolver por los métodos de sustitución, igualación o reducción, por determinante, por cualquiera de los métodos que ustedes conocen. En este caso lo más sencillo y rápido es por el método de reducción, ¿verdad? Como acá tengo, y que por ejemplo se me puede eliminar así como está sin que yo haga mucho esfuerzo. La variable C, porque ya tengo acá más una C menos una C. Entonces 1 menos 1 acá es 0 y acá me queda 1 más 1, 2K igual a 6 menos 4 es 2, en donde K, el 2 está multiplicando, pasa a dividirle a 2, entonces se puede simplificar, entonces K es igual a 1. Y ahí ya tengo entonces mi centro, el centro de mi hipérbola va a ser, o es HK, H que ya tenía en el foco, entonces mi centro va a quedar en 3 y K es 1. Es decir, justamente coincide con este, creo que, ¿verdad? Creo que era 3 menos 1. Sí, o sea que es la misma. Pero acá solamente pide la ecuación, ¿verdad? Y una vez que ahí tengo todos estos elementos, ya puedo hallar mi ecuación. ¿Por qué? Porque ya tengo A, B es lo que no tengo, pero esa B puedo hallar por la relación pitagórica. Entonces mi segunda solución que me conviene hacer, hallar, es justamente B por la relación. Ya tengo A y tengo... y acá ya puedo hallar C también, me olvidé de esa parte. Resulta que acá, una vez que obtenga K, ya puedo hallar C también. Entonces, este voy a llevar en la ecuación 1, por ejemplo, o en 2, en 1 igual nomás, en 1. Entonces voy a tener K más C igual a 6, esa es la ecuación 1. Ahí voy a despejar, acá voy a poner 1 más C igual a 6. Despejo de acá el 1, entonces voy a tener 6, queda con su mismo signo, más 1 pasa con menos 1, C va a quedar igual, entonces 6 menos 1 es 5, C queda igual a 5. Y a partir de tener ya A y C, ya puedo hallar también el elemento B. Entonces voy por el siguiente, entonces para hallar B voy por mi relación pitagórica. Relación pitagórica era igual a C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Eso pasa en una hipérbola. A ya tengo y C ya tengo. Entonces B es lo que quiero hallar. Entonces B tengo que despejar. Entonces A cuadrado me está molestando. Voy a pasar al otro miembro. Entonces voy a tener C cuadrado menos A al cuadrado igual a B al cuadrado. El cuadrado le convierte en raíz cuadrada. Entonces ahí voy a tener el cuadrado le convierte en raíz, entonces voy a tener acá raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado igual a B, en donde C es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto va a dar 25 menos 16. ¿Cuánto es 25 menos 16? 9, ¿verdad?
¿Cuánto es? ¿Es 9? 9. Entonces acá tengo raíz cuadrada de 9 igual a b, en donde b va a ser igual a más menos 3. Y luego por último la ecuación que me pide, ¿verdad? Este es mi segundo. Y mi tercero ya puede ser mi ecuación, ¿verdad? Mi tercero entonces, ecuación pedida, quedaría y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos, entre paréntesis, x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Cuánto había resultado del valor de k? Era 1, ¿verdad? Entonces era i menos 1 al cuadrado sobre a cuadrado, que era 4 al cuadrado, menos x menos 3 al cuadrado, que es igual a b, había resultado 3, ¿verdad? 3 al cuadrado, igual a 1. Entonces acá tengo mi ecuación, entonces i menos 1 al cuadrado sobre 16 menos x menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Resultó la misma ecuación, perfecto. Y hasta acá lo de la hipérbola. Entonces el tema del gráfico ya les dejo a cuenta de ustedes, ¿les parece? Entonces entramos en coordenadas polares. Resulta que las coordenadas polares pues es otro sistema, ¿verdad? Nosotros estábamos en rectangulares y coordenadas rectangulares XY, plano XY, ahora coordenadas polares en donde tenemos el par que va a ser radio vector y el ángulo, ¿verdad? Dice, sistema de coordenadas polares. Por medio de un sistema de coordenadas en un plano es posible localizar cualquier punto del plano, así también como en el plano cartesiano, ¿verdad? Así mismo también es. En el sistema rectangular, esto se efectúa refiriendo el punto a dos rectas fijas perpendiculares llamadas ejes de coordenadas, o sea que X y, ¿verdad? Que ya vimos también. En el sistema polar, un punto se localiza especificando su posición relativa con respecto a una recta fija y a un punto fijo de esa recta. La recta fija se llama eje polar, el punto fijo se llama polo, sea la recta horizontal o A, el eje polar, y el punto cero, que es el polo. Sea P un punto cualquiera en el plano coordenado, tracemos, dice el segmento OP y designemos su longitud por R. Y acá vemos, llamemos el ángulo a OP, evidentemente, la posición del punto P con relación al eje polar, y al polo es determinada como cuando se conocen R y Q. Realmente es radio vector y tita. Este es tita, ¿verdad? No salió bien nomás el... Este es tita. Estas dos cantidades se llaman las coordenadas polares del punto P. En particular, R se llama radio vector y tita viene a ser el ángulo polar. Y acá tenemos justamente las comparaciones, ¿verdad? Este lado derecho se refiere a las coordenadas rectangulares, es decir, cuando tu punto está en X, y el lado izquierdo cuando se refiere a las coordenadas polares, cuando nuestro par ordenado se refiere al radio vector y al ángulo, en este caso tita. En este caso, por ejemplo, el lugar de X está ocupando el radio vector y el lugar de Y está ocupando el ángulo, ¿verdad? Entonces, en el plano cartesiano, un punto se ubica en esta forma, y en el eje polar, en el plano de eje polar, se coloca en esta forma, ¿verdad? Primero nos movemos siempre con respecto a X, que sería lo que le corresponde a X, y este sería para mi Y. Es decir, nos movemos sobre la distancia primero del radio vector y luego el ángulo de inclinación que va a tener. En este caso, por ejemplo, tenemos para el radio vector 3,
Y para el ángulo 180 grados. 180 grados tenemos justamente, acá está la circunferencia. Tenemos varias circunferencias concéntricas, tiene un mismo origen, ¿verdad? Y esto se conoce como coordenadas polares. Acá, por ejemplo, dice 3, 180. Significa que donde está en 180 grados, y mi 1 sería de 0, acá sería 1, acá sería 2, 3, 4, y dependiendo más circunferencias, más vamos a ir teniendo los puntos, ¿verdad? Pero en este caso, para poder ubicar el punto en par ordenado en las coordenadas polares sería 3, 180. Entonces nos movemos 1, 2, 3 en 180 grados, entonces el punto queda aquí justamente. Y así también como en el radio vector, también nosotros podemos tener valores positivos, valores negativos. Pero ese siempre se refiere a la distancia. Podría haber sido también, por ejemplo, valor negativo, o sea que en la misma dirección, pero en valor negativo. Entonces sería, por ejemplo, menos 3, sería dependiendo de dónde está el ángulo también, ¿verdad? Y acá nosotros consideramos también siempre cuando ubicamos justamente un par, en este caso que sería aquí. Nosotros cuando ubicamos justamente aquí sería, por ejemplo, P sería radio vector y tita. Entonces, acá justamente las funciones trigonométricas tienen mucho que ver también, porque recordemos que el ángulo tita está acá. Entonces, para poder referirnos justamente, esto es lo que tenemos que considerar. Primeramente, entonces, para poder relacionar las funciones trigonométricas. Acá con respecto a y, por ejemplo, es la función seno, y con respecto a x es la función coseno. Coseno era la definición de coseno, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, por ejemplo, mi coseno quedaría, coseno de tita es igual al adyacente, mi adyacente es x sobre mi radio vector. Entonces, para poder relacionar con las coordenadas rectangulares acá en x, y entonces acá el radio vector que está dividiendo va a pasar a multiplicarle al coseno. Entonces voy a tener radio vector por coseno de tita es igual a x. Y ahí ya tengo mi relación de, por un lado, acá en el primer miembro, coordenadas polares, radio vector por coseno del ángulo tita, igual a x en coordenadas rectangulares. Es decir, cuando yo tengo en x, y, tengo en coordenadas rectangulares. Y cuando tengo en r, radio vector o el ángulo, ya tengo las coordenadas polares. Y ahora la otra relación con respecto a y es la función seno. Entonces, la función seno queda, seno del ángulo tita es el cateto opuesto, es decir, es y sobre la hipotenusa, en este caso es r, radio vector. Entonces el radio vector que está dividiendo va a pasar a multiplicarle a seno. Entonces voy a tener radio vector por seno del ángulo tita es igual a i. Y ahí ya tengo las dos relaciones del punto, ¿verdad? Con respecto a x, acá en el segundo miembro rectangulares, acá en el primero coordenadas polares. Acá lo mismo, r por seno de tita, coordenadas polares y coordenadas rectangulares. Y luego tenemos, que sabemos también que cumple el teorema de Pitágoras justamente, es el módulo justamente, ¿verdad? Entonces, en este caso el radio vector va a ser igual, ¿se acuerdan? Teorema de Pitágoras, acá voy a poner el teorema de Pitágoras, va a ser igual, tu hipotenusa es tu radio vector, tu distancia. Entonces, radio vector al cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Aquí en el primer miembro me relaciona las coordenadas polares, acá en el segundo miembro las coordenadas rectangulares. Luego este cuadrado, ¿en qué le puede convertir al otro miembro? En raíz cuadrada. Entonces voy a tener x cuadrado más y cuadrado, o sea que mi radio vector queda entonces igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Entonces estas pequeñas relaciones, son lo que me va a permitir poder cambiar de sistema polar a sistema rectangular o viceversa. Y luego ya también, así como
lo que estuvimos viendo en coordenadas rectangulares, acá tenemos, ¿verdad?, unas especificaciones para poder considerarla. Formas de la ecuación polar a rectangular o viceversa. Te da, por ejemplo, acá una forma general, P sobre 1 más E por coseno de tita igual a R. En este caso, todo está en coordenadas polares. Aquí también tenemos unas formas también cuando es P sobre 1 menos E por coseno de tita igual a R. P viene a ser un parámetro y E viene a ser la excentricidad. Y ahí tenemos que recordar otra vez lo que pusimos al principio. Cuando la excentricidad es igual a 1 tenemos la parábola. Cuando la excentricidad es igual a 1 tenemos la elipse. Y cuando la excentricidad es mayor que 1 tenemos la hipérbola. O sea que están acá las tres cónicas dependiendo de cómo se presente el ejercicio. Acá justamente se presenta un ejemplo, ¿verdad? Dice, radio vector igual a 12 sobre 2 menos coseno de tita. Por ejemplo, ¿a cuál de las formas se le puede ajustar? A esta forma A1, P sobre 1 más, o a esta que está acá, P sobre 1 menos excentricidad por coseno de tita. Justamente se ajusta a esta, ¿verdad? Pero acá me dice que tengo que obtener acá un parámetro y acá tengo que obtener 1 menos. Al tener en esta forma ya voy a poder identificar mi excentricidad. Pero acá me fijo, acá en el ejemplo dice 12, acá mi parámetro es 12, ya especifica acá 2, acá tu parámetro es 12. Y acá abajo dice 1, pero acá está 2. Entonces, este 2, ¿cómo yo puedo convertir en 1 para que se quede en esta forma y poder identificar mi excentricidad? ¿Cómo yo puedo hacer matemática para convertir un valor en 1? Multiplicando con 1, dividiendo con 1. Porque tengo que también efectuar mi numerador. ¿Se acuerdan que en matemática cuando yo tengo un numerador y denominador yo puedo multiplicar y dividir por una misma cantidad, ¿verdad? Eso se puede. Y la igualdad se mantiene. ¿Se acuerdan de esa propiedad? ¿Sí? Entonces acá voy a tener entonces radio vector va a ser igual a 12 sobre 12 sobre 2 sobre 2. Queda multiplicado y dividido, entonces acá va a quedar entonces coseno de tita también dividido con 2. Y ahí entonces ya me va a ir quedando radio vector va a ser igual a, mi parámetro va a quedar 12 dividido 2, se simplifica y me va a dar 6. 2 dividido 2 es 1, entonces ya me queda 1, ya me queda este 1, menos, y voy a separar de acá mi excentricidad, arriba, ¿qué coeficiente hay? Un 1, entonces tengo acá 1/2 por coseno de tita. Y ahí si me fijo acá en la excentricidad, ya se ve ahí la excentricidad. ¿Cuánto es el valor de la excentricidad? Es 1/2. ¿Y 1/2 qué es? ¿Es igual a 1? ¿Es mayor que 1 o es menor que 1? 1/2. Es una. Como es 1/2, entonces es una elipse. Entonces, como la excentricidad acá resultó 1/2, significa que es menor que 1, entonces mi cónica es una elipse. ¿Está bien? Sí, profe. Y eso es cuando tengo en esta forma, ¿verdad? Y también me puede pedir pasar rectangulares. Por ejemplo, si yo tengo una recta lineal cualquiera, qué sé yo, por ejemplo, x más 2y más 5 igual a 0. Esto está en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces, para pasar a polares, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que usar esta relación que aquí les puse, ¿verdad? Estas relaciones. Entonces,
Para x, ¿a qué era igual? Esto está en coordenadas rectangulares. Acá entonces vamos a expresar. Este es el ejemplo 1. Y este 2 vamos a pasar de rectangulares a polares. Entonces, expresar en coordenadas polares. Entonces, hay que relacionar. Traemos nuestras relaciones. Para x era igual radio vector por coseno de tita, ¿sí? Y para y era igual a radio vector por seno de tita. Entonces con estas relaciones ya puedo pasar de rectangulares a polares. Entonces aquí en esta parte, en vez de x, entonces ¿qué voy a poner? Voy a poner radio vector por coseno de tita más 2 por radio vector por seno de tita más 5 igual a 0. Entonces esto representa a una recta pero en coordenadas polares. Este es una recta en coordenadas rectangulares y este es una recta en coordenadas polares. Recta en coordenadas polares. Y para eso es lo que sirven las coordenadas polares, ¿verdad? Ya les dije que es un sistema en donde trabajamos con circunferencia, ¿verdad? Tenemos que saber también que tenemos valores positivos y negativos, o sea que así mismo como en un plano cartesiano de x, y así también nos movemos en el plano en coordenadas polares. Acá les voy a ir mostrando también, tenemos las fórmulas para distancia, así mismo como en rectangulares. También tenemos en coordenadas polares para poder hallar la distancia, y estas son, por ejemplo, tenemos como datos dos puntos en donde tenemos punto 1, radio vector 1, tita 1, ángulo 1, punto 2, radio vector 2 y ángulo 2. Acá tenemos la formulita de distancia entre dos puntos en coordenadas polares, queda, cumple también el teorema de Pitágoras. Distancia de P1 a P2 al cuadrado, ese cuadrado le convierte en raíz cuadrada al otro miembro y nos queda entonces radio vector 1 al cuadrado más radio vector 2 al cuadrado menos 2 por radio vector 1 por radio vector 2 por coseno del ángulo tita 1 menos tita 2. O sea que la diferencia entre tita 1 y tita 2. Y luego ya tenemos algunos trazados en coordenadas polares específicas que generalmente son los que más se suelen pedir, ¿verdad? Que son los caracoles, ¿verdad? Los caracoles, por ejemplo, se nos presenta así. Este, por ejemplo, es un caracol que se llama cardioide, cuya forma general se presenta así. Radio vector igual a más menos b por coseno de tita. O el otro es radio vector igual a más menos b por seno de tita. En donde a es igual a b. Con a igual a b, entonces tenemos el cardioide. Y tenemos dos posibles gráficos para cada función trigonométrica. Por ejemplo, acá la primera, tenemos radio vector igual a 2 por 2 menos 2 coseno de tita, por ejemplo. Tenemos cuando acá tiene signo negativo. Este signo negativo significa que tu cardioide va a mirar hacia el lado izquierdo de los negativos en X, acá. Y cuando tu función acá es positivo, como en este caso, tu cardioide va a mirar hacia el lado positivo de la derecha, acá, como en este caso. Este es cuando mira, este justamente se ajusta a esta forma, porque el negativo significa que hacia acá tiene que salir. Coseno es sobre la X siempre.
Lado negativo, tiene que mirar al lado negativo. Cuando es positivo, lado positivo hacia la derecha mira. Y luego tenemos también cuando es seno. Si es seno, por ejemplo, tiene que mirar para abajo, ¿verdad? O sea, tiene que mirar sobre y puede ser para arriba o para abajo la misma situación con respecto a esto, ¿verdad? Por decir, si acá tenemos radio vector igual a misma situación, pero en vez de la función coseno que sea seno. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, 2 menos 2 seno de tita. El cardioide tendría que ser, justamente tendría que mirar. Como está al lado negativo, significa yo sé que las ordenadas están positivas para arriba y negativas para abajo, ¿verdad? Entonces para esta parte específica, tu cardioide va a mirar para abajo. Entonces en este sentido va a quedar tu gráfica. Quedaría así. Entonces, ahí. Y cuando es positiva, sería el otro, ¿verdad? Este sería radio vector 2 más 2 seno de tita. Quedaría en la misma posición, pero mirando hacia el lado positivo ya esta vuelta, ¿verdad? Este mira hacia el lado negativo y este va a mirar hacia el lado positivo de I. Entonces, en este caso, este le corresponde a este. Y este le va a corresponder al otro que va a mirar para arriba. Entonces, va a mirar, en este sentido va a quedar, entonces así. Me salió muy bien ahí. Y recuerden que un pedazo es lo que nosotros tenemos que ir hallando, porque la simetría ya lo tenemos, ¿verdad? O sea, un pedazo al lado derecho tenemos, ya tenemos el otro izquierdo también por simetría, ¿verdad? Y sale otra vez. Espera que mi borrador. Bueno, voy a quitar ya que se salió. Insiste que quede salir. Pero en la gráfica tiene que salir para abajo, bueno. Ahí, perdón, para arriba. Entonces este va a quedar. Eso, un poquito mejor, ahí está. Esta sería la otra forma que va a tener, ¿verdad? Y luego tenemos el hemiscata de Bernoulli. Este sí que es cuando se presenta r cuadrado igual a cuadrado por coseno de 2 tita, que nos queda en esta forma, r igual a más menos raíz cuadrada 4 por coseno de 2 tita, y la gráfica queda más o menos en esta forma. Y la otra forma es cuando tenemos con respecto al seno. Ahí tenemos dos posibilidades. Uno coseno sobre x y el otro seno sobre y, como en este caso. Esta es la otra posición. Y estos son los posibles valores que podemos ir dándoles. ¿Por qué? Porque sabemos que algunas partes nomás ellos tienen, ¿verdad? Porque hay otras partes donde no. Entonces estos son los ángulos que más o menos tenemos que ir considerando para que se nos vaya formando la curva, ¿verdad? O el trazado. Acá, por ejemplo, están especificados acá unas tablitas en donde recordemos que esta parte le corresponde al radio vector y esta parte le corresponde al ángulo. Entonces acá colocamos justamente radio vector igual a 2 menos 2 por coseno de tita. Acá si querés especificar cada función trigonométrica del coseno, acá está discriminado, ¿verdad? Y acá ya es el conjunto. Si lo querés hacer, eso ya va a depender de vos cómo vayas haciendo, ¿verdad? Podés hacer así o como vos estás acostumbrado a hacer, ¿verdad? Pero recordemos que por lo menos tenemos que tener una parte, ¿verdad? De la figura, porque si yo tengo, por ejemplo, el lado derecho,
La otra parte por simetría ya puedo obtener directamente, ¿verdad? Lo mismo que este lado también, lado izquierdo y lado derecho ya por simetría, ¿verdad? Recordemos que ahí es vuelta a la circunferencia trigonométrica que justamente estuvimos viendo más arriba acá. Justamente esta parte, ¿verdad? Esta parte. Esto tienen que llevar justamente el día de nuestro final, ahora no se olviden, hoja en coordenadas polares. Por si les pida la gráfica en el examen, ¿verdad? Para la final, ¿sí? Y, y eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se les puede pedir, ¿verdad? En coordenadas polares generalmente nos quedamos en los trazados, ¿verdad? En estos trazados que ustedes tienen que ir dándole, recordemos que acá por lo menos necesitamos darle por lo menos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Dependiendo de, porque con dos ángulos, con dos valores que le den, no vas a tener nada todavía, ¿verdad? Entonces por lo menos necesita darle unos cuantos valores así como mínimo en esto, como está en este ejemplo, ¿verdad? Para que se nos arme la curva. ¿Está bien? Y acá estábamos poniendo justamente algunas especificaciones. Y hasta acá es lo que les quería mostrar hoy justamente, ¿verdad? Recordar justamente que es, es parecido con respecto a la ubicación también, pero recordemos que este siempre le corresponde, siempre nos vamos a mover sobre X e Y primero. Entonces, recordemos que tu radio vector es como que ahí le corresponde a X y tu ángulo es como que le corresponde a Y. Entonces, siempre te conviene poner primero tu X, en este caso que le corresponde a tu radio vector, y luego tu ángulo. Si este del medio les va a ser un problema, le quitan nomás, no hay ningún problema. Este es justamente para ir viendo el coseno de cada uno cuánto es. Entonces, pero si les va a crear problemas, pueden quitar nomás. Entonces directamente acá nomás ya le van haciendo en esta parte. 2 menos 2 por coseno de 0 grados. Después sería 2 menos 2 coseno de 30 grados. Después 2 menos 2 por coseno de 60. Y así va saliendo estos valores para la X. Entonces, cuando ubiquen ustedes estos puntos en el plano con coordenadas polares, van a ir teniendo los puntos y los grados. En los grados tienen que ir marcando esos puntos de los radios vectores, ¿verdad? Y, y hasta acá entonces nuestra clase de hoy, ¿les parece? Si es que no tienen alguna duda más. El trabajo de ese 20 de la anterior unidad tienen todavía tiempo, ¿verdad? Ya con penalización, pero tienen todavía el anterior. Y el otro sí que está todavía hasta el 28, ¿verdad? La última unidad. Profe, ¿Sí? esta sería nuestra última clase o el martes tenemos otra clase. No, no, no. Este ya es la última porque hasta el viernes, pues, el viernes ya es la última, o sea que hasta el viernes van las clases. Ya, dale. Después ya, a partir del sábado ya comienzan los parciales. Y ustedes rinden el miércoles 2, ¿verdad? Creo que sí. Sí, miércoles 2. Fíjense nomás, porque la vez pasada hubo un error estaba una fecha creo que era en la guía didáctica, ¿verdad? Pero en el examen estaba el que correspondía. Pero es el miércoles 2 de noviembre. Ese va a ser en línea todavía el parcial. La final es lo que tienen que irse a la facultad para rendir. Tienen que venir, ¿verdad? Ustedes fíjense bien si vienen para la primera o vienen para la segunda. Porque ustedes que siempre están cumpliendo con los procesos, seguramente que no van a tenerlo ningún problema. Entonces ustedes vean bien el día que les quede mejor, ¿verdad? Porque creo que es sábado. Sábado nos toca. No sé si 19 de noviembre, parece que es la primera final. En la facultad, ¿sí? Creo que para las 8, ¿verdad? Todo eso también tienen que prever justamente. Pero todo va a depender. Resulta que los parciales pues no suman, pero suma, ¿verdad? Sin embargo, no hay que descuidar ninguno de los puntos, especialmente estos trabajos, ¿verdad? En estos trabajos lo que no hay que descuidar, o sea, no hay que dejar de entregar, por ejemplo. Porque si ponerle que de repente por A o B motivo no sé, no diste muy buen puntaje en la parcial, pero lo importante es sumar. Si no te presentas no vas a poder sumar nada, por ejemplo, ¿verdad? Si te presentas, sí, ¿verdad?
Entonces todo hay que tratar de sumar, pero porque ustedes saben que los trabajos interactivos y los trabajos colaborativos son de proceso 15%, 15%, ya tienen los 30 y 10% nomás es de las parciales, ¿verdad? O sea, 5 del primer parcial y 5 del segundo también, ¿verdad? Y no sé si hay alguna otra pregunta o consulta. De mi parte no, profe. Y bueno, le deseo el mayor de los éxitos para el día del parcial. Y para la final también, si Dios quiere, nos vamos a ver para los que puedan venir ahora, ¿sí? Traigan todos sus elementos, todo su equipo, herea, traigan su tereré porque va a hacer calor y no creo que en esa época ya otra vez, porque bueno, aunque este lunes dice que va a ser frío, otra vez va a bajar todito, otra vez la temperatura ahí. Escucharon ya otra vez meteorología, ¿verdad? Sí, profe. Y bueno, dejamos entonces hasta acá y les deseo un bendecido resto de jornada, éxito para los trabajos y para el parcial y Dios mediante vamos a estar viéndonos en la final entonces con todos y con todas. ¿Les parece? Dale, profe. Gracias. Bueno, éxito, bendiciones para todos. Gracias, profe. Hasta luego.